Bienvenidos, esta es la primera parte de la presentación de la cuarta unidad de formación Endurecimiento por trabajo y recocido, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 2 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. Les recuerdo que pueden encontrar los videos del curso en este canal o también en el GES, dentro de la sección de material de apoyo, donde también dejaré los apuntes del curso. A continuación, veremos los procesos de conformado de metales, la clasificación de sus técnicas y algunas de las operaciones de preformado más usadas en la industria. Sin nada más que agregar, comencemos. Comencemos la unidad definiendo la deformación. Los procesos de deformado, enfocándonos en el de los metales, también son conocidos como procesos de conformado o hechurado. El conformado consta de un amplio grupo de procesos de manufactura en los cuales se usa la deformación plástica para cambiar las formas de las piezas metálicas. La conformación del material se realiza en la zona de comportamiento plástico. Esto implica que se debe superar el límite de fluencia para que la deformación sea permanente. Usualmente estas modificaciones se hacen utilizando herramientas, punzones y prensas para obligar a la pieza a tomar la forma deseada. La mayoría de las conformaciones se puede realizar tanto en frío como en caliente, y esta clasificación depende de la temperatura en la que se realizan las deformaciones. Si la deformación se alcanza a una temperatura menor o igual a la de recristalización, se clasificará como trabajo en frío. El trabajo en frío produce un aumento de la resistencia con una disminución asociada a la ductilidad, ya que el material se endurece por deformación. Por el contrario, si la deformación se alcanza a una temperatura superior a la de recristalización, se clasificará como trabajo en caliente. El trabajo en caliente nos permite realizar grandes deformaciones, las cuales pueden repetirse sucesivamente porque el metal permanece suave y dúctil. Una frase clave en estas definiciones sería la de si la deformación se alcanza. Esto nos refuerza el concepto de que no todos los materiales pueden conformarse sin depender del aumento de ductilidad que el trabajo en caliente ofrece. Los procesos de conformado se dividen en distintas clases, según el tipo de proceso o deformación a la que se somete el material. Las principales clasificaciones son las de deformación, moldeo y otros. A su vez, estas técnicas de conformado se subdividen en varias ramas. La deformación, ya sea en caliente o en frío, se puede clasificar en operaciones de formado o preformado y operaciones de deformación volumétrica. Las técnicas de moldeo se pueden clasificar en moldeo en arena y moldeo de precisión en coquilla, y entre las otras técnicas se destaca la de soldadura. Cabe mencionar que estas son solo algunas de las clasificaciones que pueden darse en las técnicas de conformado y que éstas pueden aumentar o disminuir dependiendo de los avances de la ciencia o la industria. En esta unidad nos enfocaremos en las clasificaciones de deformación, tanto en frío como en caliente, y en futuras unidades ahondaremos en las técnicas de moldeo y soldadura. Iniciemos por definir las operaciones de formado o preformado. Estos son procesos de manipulación que cambian la forma del material de manera moderada. Entre estos métodos tenemos el doblado, corte, que puede dividirse en cizallado y troquelado, el embutido y repujado. Pero al igual que con la clasificación de las técnicas de conformado, las mostradas en pantalla son las más comunes entre las técnicas que se clasifican como operaciones de formado o preformado. Por el orden de la imagen, comencemos por definir lo que es la técnica de doblado. El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos se clasifican como abiertos cuando son mayores a 90 grados, cerrados cuando son menores a 90 grados o rectos cuando están exactamente a 90 grados. Durante la operación de doblado, las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en compresión.
Esta técnica no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica. Los doblados se pueden hacer de dos formas: el doblado entre formas y el doblado deslizante. El doblado entre formas causa la deformación de la lámina metálica por medio de un punzón y un dado. Esto lo pueden apreciar en pantalla. El punzón está representado por la letra P y el dado, también conocido como matriz, se encuentra representado por la letra M. Esta técnica es muy versátil, ya que pueden doblar desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Pero es por esta misma versatilidad que generalmente solo se utilizan para operaciones de bajo volumen de producción. Los punzones y dados usados en esta técnica pueden tener muchas más formas que las presentadas en pantalla. Por ejemplo, el combo en la parte superior es un punzón de forma de V con una matriz sólida del mismo ángulo. Ahora, el combo de la parte inferior nos muestra un punzón con dos ángulos rectos y una matriz motorizada, que ayuda a expulsar la pieza una vez que se concluye la operación de doblado. La técnica de doblado deslizante causa la deformación de la placa usando un punzón y dado, con la diferencia que en este método tenemos una placa de presión que sostiene la pieza sobre el dado. Esto lo pueden ver en la imagen en pantalla. El proceso de doblado se hace en dos pasos: sostener la pieza y aplicar presión por medio del punzón. Este método está limitado a dobleces rectos, pero dependiendo del ingenio del proceso se pueden obtener formas muy complejas. Además, por la simpleza de la técnica, este es altamente automatizable y actualmente muy usado en la industria. La técnica de corte se caracteriza por producir una fractura aplicando cargas superiores a su resistencia al corte. Si bien el objeto fundamental del proceso es el de reducir el área del material más que el cambio de forma, este se considera dentro de los procesos de conformado por la importancia que tiene en el formado del material. Las técnicas de corte más usadas son las de cizalladura y troquelado, pero no se limita solo a estas. El cizallado es un proceso de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño sin cambiar la forma de esta. Este proceso se realiza sometiendo al material a dos bordes cortantes. Un ejemplo común de este tipo de corte se ve al usar una tijera sobre una hoja de papel. La fuerza puede aplicarse en ambos bordes, como al usar una tijera, o solo en uno de estos, como cuando se usa una guillotina de papel. El troquelado es un proceso de corte de láminas que consiste en aplicar esfuerzos cortantes mediante el uso de un punzón y una matriz. Este proceso puede usarse para perforar láminas o piezas, así como para reducir su longitud. El proceso de corte es más limpio entre más filoso sea el dado o mayor velocidad o fuerza sean aplicados durante el proceso. El proceso de embutido consiste en colocar la lámina de metal a conformar sobre un dado y luego presionarlo hacia la cavidad con ayuda de un punzón, similar al proceso de troquelado, con la diferencia que no se busca perforar o cortar la lámina. Los ciclos de embutido dependerán de qué tanta deformación se desee impartir sobre la pieza y las propiedades mecánicas del material. Al final del proceso, la lámina tomará la forma del dado o cavidad usada. La forma del punzón y/o dado cambian dependiendo de la forma deseada. Dependiendo del ingenio del proceso,
Se pueden obtener formas muy complejas usando únicamente el embutido. El proceso de repujado, también conocido como rechazado, consiste en usar una especie de torno para hacer girar la pieza a conformar, girando de una forma rápida para luego usar un rodillo o roma para ejercer presión sobre esta y formarla en función del mandril. La mordaza se usa para fijar la lámina en el mandril y en el torno, y el mandril, para que tengan una idea, es un tipo especial de prensa con una simetría radial. En pantalla, como pueden ver, tiene una forma cónica. Este proceso genera grandes cantidades de calor debido al rozamiento producido entre el rodillo y la lámina a conformar. Se usa principalmente para conformar placas circulares gruesas de alguna forma sobre un cuerpo giratorio o cerrar los extremos de tubos. Este proceso es usualmente realizado en trabajo en caliente debido a las altas cantidades de calor que se genera. Con esto finalizamos la primera parte de la presentación de deformación, endurecimiento por trabajo y recocido. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al curso o el desarrollo de este, me lo pueden hacer saber los días de clase. Siempre me conecto los primeros 20 minutos del periodo calendarizado o por medio del correo compartido en el perfil del curso dentro del GES. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.